Nosotros creemos que la fe cristiana es una fe razonable, es una fe que tiene base. Nuestra base es las cosas que nosotros entendemos que son sensibles. Y en las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las razones por qué creer. Razones por qué creer. Ese es el tema que hemos estado desarrollando. Hoy es la tercera semana. Y la primera semana hablamos que nosotros tenemos razones para creer en la existencia de un Dios creador, de un ser inteligente. Nosotros creemos que es razonable creer en un ser con una inteligencia y un poder sobrenatural, que es el causante de todo el mundo, de todo lo material, de todo el orden y el diseño que hay en el mundo. Se lo debemos a una inteligencia superior, y esa inteligencia es a quien nosotros le llamamos Dios. Sabemos que hay muchos en el mundo que niegan la existencia de Dios, pero cualquiera niega cualquier cosa, pero las razones que dan no dan respuesta de cómo el orden existe, cómo las leyes que gobiernan al mundo natural, leyes naturales, cómo es que existen esas leyes. No puede haber ley si no hay una inteligencia que legisla y que da esas leyes, esos principios. ¿Por qué creer en la existencia de Dios? Y el domingo pasado hablamos de por qué creemos nosotros en un Dios que no solamente es poderoso, sino que es un solo Dios. Y por qué creemos en un Dios, en un solo Dios, y por qué somos monoteos o monoteístas y no creemos en dioses que los hombres pueden construir y pueden fabricar en sus mentes. De eso hablamos el domingo pasado, y hoy yo quisiera hablarles de por qué creemos nosotros que la Biblia es un libro confiable. ¿Por qué creemos nosotros los cristianos que le podemos apostar al mensaje de la Biblia? ¿Es la Biblia un libro infalible? ¿Es la Biblia un libro sobrenatural? Nosotros creemos que sí. Y yo quisiera esta mañana, brevemente, porque voy a apretar aquí, voy a apretar el tiempo y voy a compartir 5 razones por las cuales creemos en la Biblia, confiamos en el mensaje de la Biblia. Yo quiero pedirle que usted no oiga una sola cosa, que usted agarre los minutos que yo voy a hablar y que usted luego lo considere y lo piense. Es más, yo le sugiero que lo que usted va a oír hoy aquí va a ser con la información que voy a poderles mostrar de la Biblia, va a ser limitada por el tiempo, pero este mensaje va a quedar grabado en todas las plataformas que nosotros tenemos: YouTube, el sitial de la iglesia, Vimeo, y usted puede ir a uno de esos sitiales y poder oír de nuevo. Me decía una persona en la que estaba aquí en la reunión anterior, yo lo que hago es que pongo durante la semana lo que oí el domingo, y cuando tengo que oír algo, paro, le doy retroceso y vuelvo a oírlo, y le saco más provecho que lo que oigo aquí, que todo va a un paso rápido y mucho se me olvida y no lo puedo captar. Yo quiero animarle a que usted haga eso. Yo quiero animarle a que usted, lo que yo voy a hablar hoy, parte de lo que voy a decir, parte de las razones por las cuales creemos que la Biblia es un libro sobrenatural. Hay una cantidad de información disponible en el internet. Yo le voy a sugerir algo que yo veo, que yo busco con frecuencia. Hay un programa que se hace semanalmente, dura 27 minutos, se llama El Vigilante en español, en inglés se llama The Watchman.
lo han traducido y el grupo de Enlace han traducido ese programa y está en español. Usted lo puede sintonizar si usted busca en su computadora y usted busca en Google y usted pone, o en YouTube, perdón, y pone programa El Vigilante. Ahí le van a salir todos los programas y son programas de lo que está pasando en Israel, cómo la ciencia está comprobando la veracidad de la Biblia. La ciencia, los descubrimientos, lo que está ocurriendo ahora allí donde se llevó a cabo el cristianismo, nos dan a nosotros las pruebas fehacientes de que este libro es un libro especial. Tiene que ser sobrenatural, tiene que ser un libro inspirado por un ser que lo sabe todo y que lo sabe todo de antemano. Yo quiero hablarles de 5 razones por las cuales la Biblia es un libro sobrenatural. Usted lo escucha y luego usted vuelve a oírlo y usted saque, no se detenga en una sola cosa. Un libro sobrenatural. Miren el tamaño de este libro. Este libro, en primer lugar, creemos que es un libro confiable, sobrenatural. Miren el tamaño de este libro. La Biblia, la palabra Biblia significa libro. Esto es lo que nosotros le llamamos el libro. Pero en realidad son 66 libros que componen la Biblia. 39 libros escritos en el Antiguo Testamento antes que Jesús viniera al mundo y 27 libros, el Nuevo Testamento, lo que se escribió posterior a la venida y al ministerio de Jesucristo en la tierra. 66 libros. La primera razón que yo les quiero dar en esta mañana por qué la Biblia tiene que ser un libro sobrenatural y por qué podemos confiar en ella, es por su unidad. La Biblia, este libro, tiene una unidad asombrosa. Piensen esto, 66 libros, escritos desde el primero hasta el último, en un transcurso de 1600 años. 1600 años de historia se recogen en estos 66 libros. ¿Cuántas personas fueron los escritores? Un solo autor, pero muchos escritores. Se calcula, los estudiosos, los eruditos, dicen que la Biblia fue escrita por de 35 a 40 escritores. 35 a 40, 66 libros, 1600 años, y que ninguno contradiga al otro. Que no se contradigan, que haya una unidad perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Una unidad perfecta. Hombres que Dios utilizó para escribir porciones de la Biblia. Moisés fue un príncipe adoptado por los egipcios. Josué fue un líder militar y él escribió una parte de la Biblia. Una parte de la Biblia la escribió Samuel, que era un sacerdote. David primero era un simple muchachito que atendía las ovejas de su papá, pero Dios lo colocó como rey de Israel y siendo rey escribió una porción de la Biblia. Esther escribió una parte de la Biblia. Ella era reina durante el reinado de un rey pagano, la esposa del rey Asuero. Ruth era una ama de casa. Job era un comerciante adinerado y escribió una porción de la Biblia. Amós era un campesino pobre que Dios llamó y lo convirtió en su profeta. Un hombre de pocas letras, de pocas palabras, un campesino pobre. Sin embargo, Esdras escribió parte de la Biblia y era un escriba, un experto en idioma, en letrado, en escribir copias de la Biblia. Era un escriba hebreo. Isaías era un profeta. Nehemías era un funcionario de un rey pagano. Era el copero del rey. Mateo
Mateo escribió una parte de la Biblia y era un cobrador de impuestos, odiado por sus contemporáneos. Lucas era un médico. Juan era pescador con ciertos medios económicos. Su padre era dueño de barcos de pesca. Sin embargo, Pedro era un pobre y humilde pescador. Pablo era un intelectual religioso. Piensen ustedes, qué variedad de personas, qué variedad de preparaciones. Y sin embargo, todos escribieron una porción y hay una unidad asombrosa desde Génesis hasta Apocalipsis. Es totalmente inusual, es totalmente fuera de lo normal. La Biblia, el estilo literario de la Biblia es un estilo literario único. Parte de la Biblia fue historia, parte de la Biblia fue profecía, 25%. Parte de la Biblia es biografía, otra parte es autobiografía. Otra parte de la Biblia son cartas personales que fueron escritas. Otras partes fueron escritas como profecías. Otra parte de la Biblia fueron proverbios o pensamientos sencillos de sabiduría. Otra parte fue doctrina o enseñanza. ¡Qué variedad! ¡Qué variedad de estilos literarios! Y sin embargo, no hay contradicción entre uno y otro. Todo combina, todo coincide en un mismo tema. Un libro especial. Parte de la Biblia se escribió en el desierto. Parte de la Biblia se escribió en la tierra de la Palestina o la tierra prometida. Parte de la Biblia se escribió, están desde Egipto. Otra parte se escribió en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo. Otra parte se escribió desde Babilonia, cuando el profeta Daniel escribió el libro de Daniel estando en Babilonia. Otra parte se escribió desde Persia. Otra parte se escribió en la ciudad de Corinto, en medio de Grecia. Otra parte en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Otra parte en Cesarea, otra parte en Roma. ¡Qué variedad! Y sin embargo, este libro mantiene una unidad asombrosa. Primera razón. Si esa no es suficiente, déjeme darle la segunda. Este libro ha mantenido a través de los siglos una permanencia asombrosa. Es indestructible. Este libro ha sido el libro más perseguido, más odiado, más criticado en la historia. Ningún otro libro como este libro ha sido despedazado por los críticos y los que han querido reprimirlo. Reyes, potentados, religiosos han querido reprimir la diseminación, la publicación de este libro. Por años hay reyes en la tierra, reyes antiguos y algunos modernos, que han querido abolir y eliminar la Biblia de la circulación en sus países y no han podido. Este libro sigue siendo el más leído, el más traducido, el más publicado y el más distribuido en la historia. ¿Cómo es posible que en la madre patria nuestra, cualquiera que fuera hallado durante el tiempo de la Inquisición europea, el que fuera hallado con una copia de la Biblia en castellano, era quemado en la hoguera? Y que ese castigo, que ese temor no pudo impedir que este libro esté ahora en las manos suyas y mías en castellano. La reina, la versión Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, hecha en el siglo XVI. Aquí está actualizado al castellano un poquito más moderno, pero la primera traducción fue en el año 1569. Este librito que está en mis manos y que está en las manos suyas, este libro tiene una permanencia. Este libro, como dicen los americanos, it is here to stay. Está aquí y aquí se queda. ¿Saben por qué? Porque no fue dado por voluntad de hombre, sino que los santos hombres fueron inspirados por Dios para escribir las palabras de este libro.
como dice segunda de Pedro capítulo 1, su permanencia, su indestructibilidad. Número 3, la Biblia es un libro sobrenatural. Creemos que es un libro sobrenatural por la certeza histórica absoluta que en ella se encuentra. Permítame compartir con ustedes que en el siglo XIX o en el siglo XVIII, no recuerdo bien, comenzó una ciencia nueva que se llama arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia las civilizaciones antiguas a través de los remanentes, de los monumentos y de los documentos que esas civilizaciones hayan dejado en el mundo, que hayan quedado en distintas partes del mundo. La arqueología estudia, va y hace excavaciones y descubre antiguas civilizaciones, antiguos sitios, los lugares donde ocurrieron ciertas cosas, excavan y van con mucho cuidado, van guardando cada piedra, cada cosa, cada tableta, cada hueso que encuentran los arqueólogos. Yo tuve el privilegio de ir a Israel hace 2 años y uno de los lugares que visitamos es el túnel de Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá que cuando vinieron los asirios a atacarlos, Ezequías tuvo que hacer un túnel para que el agua pudiera llegar y entrar a la ciudad que estaba amurallada. E hicieron un túnel secreto. Se llama o se conoce como el túnel de Ezequías. Los arqueólogos empezaron a excavar y encontraron el túnel de Ezequías. Y yo, por un puentecito hecho por seres humanos, pude caminar en el túnel de Ezequías después de haberlo leído muchas veces en la Biblia. La Biblia tiene una certeza histórica asombrosa. La Biblia, los arqueólogos han comprobado dónde estaba la ciudad que la Biblia dice que estaba, la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia, allí están los restos. La Biblia dice que allí estaba. La Biblia habla de la ciudad de Nínive, de la inmensa, de la potente, imponente ciudad de Nínive, que Jonás se pasó mucho tiempo cruzándola a pie, predicando que se arrepintieran. En el norte de Irak, en el imperio de Asiria, la Biblia habla de Nínive y allí fueron los arqueólogos y allí descubrieron donde están en capas más bajas de la tierra, cubierto de arena, donde estaba la antigua ciudad de Nínive. La Biblia nos habla en el libro de Génesis que hubo 2 ciudades que Dios destruyó con fuego, que se llamaban Sodoma y Gomorra, y estaban al sur del Mar Muerto. Allí han ido los arqueólogos y han descubierto una región donde fue quemada con un calor de tal grado que todo quedó completamente achicharrado, petrificado del calor. Han deducido que ahí estaba las ciudades de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, la Biblia nos habla de la Torre de Babel en Mesopotamia. Allí han ido los arqueólogos y han encontrado los restos de esos zigurats, le llaman, donde miraban y adoraban a los astros. El nacimiento de la astrología es allí. El éxodo hebreo de Egipto, los arqueólogos lo han podido verificar. La Biblia habla del éxodo, de que los judíos salieron de Egipto. La Biblia lo habla y los arqueólogos lo han confirmado. La hambruna que la Biblia habla que le vino a Egipto durante 7 años que José estaba allí y que José le pudo revelar el sueño al faraón, el sueño que Dios le dio, y José le dijo: esto es lo que significa el sueño. Vienen 7 años de hambruna. Primero 7 años de abundancia, luego 7 años de hambruna. Esa hambruna ha sido verificada en los escritos de los egipcios. Las minas de Salomón, las caballerizas de Salomón, que la Biblia menciona que Salomón tenía tantos caballos, tenía tanta opulencia su reino, que tenía cientos
de caballerizas para sus caballos. Las caballerizas de Salomón han sido excavadas y encontradas. Las conquistas de los israelitas por parte del reino asirio y del reino babilónico ha sido comprobado por la arqueología. La derrota de Babilonia. Le estoy dando unas cuantas, hay cientos. Yo les quiero pedir que cuando ustedes tengan un chance, que ustedes sintonicen y busquen ese programa en YouTube, El Vigilante, constantemente. Es más, les voy a dar uno que casi lo traigo hoy. Lo que pasa que todos los programas tienen 27 minutos y yo pues lo reduje a 7 minutos y dije, tengo mucho que decir, que lo hagan si están interesados. Hay un programa del Vigilante que han ido buscando los detalles que da la Biblia y han encontrado en Arabia Saudita, han encontrado los restos de lo que la Biblia describe el monte Sinaí y aquel lugar donde adoraron aquel toro con guirnaldas que hicieron. Han encontrado, tienen que ver eso porque no es una película, es un documental filmado ahí en vivo. La roca en Horeb, donde dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, dale a la piedra que va a salir agua. Ahí está ese monumento de roca partida donde se ve que el agua corrió porque las piedras están todas lisas. Busquen ese programa en El Vigilante. Si ponen El Vigilante, pónganle el encuentro del monte Sinaí y van a quedarse con la boca abierta. Cuántas cosas la arqueología ha podido comprobar que lo que la Biblia dice es cierto. Número 4. Y le voy a dar unos versículos aquí. La Biblia, a pesar de que no es un libro de ciencia, pero cuando la Biblia da datos de ciencia, la certeza de sus datos científicos es asombrosa. Los hombres van descubriendo y observando y van llegando a conclusiones, los científicos. Pero qué interesante la cantidad de datos que hay en la Biblia, que todos están científicamente acertados. Yo les voy a mostrar unos poquitos nada más. Y quiero mostrárselos la certeza de los datos científicos que se encuentran en la Biblia. El primer dato que les voy a dar se escribió 700 años antes de Cristo en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías escribió algo, Dios le dijo, escribe esto. ¿Dónde estoy sentado yo? ¿Dónde estoy sentado yo? Y yo quiero que ustedes se ubiquen y que ustedes piensen lo que debe haber sido vivir hace 2700 años y saber este dato, que Dios está sentado ¿sobre qué? ¿Sobre el qué? Si usted recuerda la historia de Colón, de Cristóbal Colón, la gente de su época, de hace 500 años, decían, Colón, estás loco. Cuando tú llegues allá, aquella línea que vemos allá, tu barco, los tres se van a caer. Y él dijo, no, ese es el horizonte, porque él creía otra teoría. Y sabiendo eso se lanzó al mar a descubrir el nuevo mundo. Pero hace 2700 años Dios dice que la tierra es circular. Piense usted lo que debe haber sido conocer esa verdad hace 2700 años donde no había ciencia. Donde la gente creía en su gran mayoría que la tierra era absolutamente plana. Todavía hay muchos que lo creen, ¿verdad? Que la tierra es plana, no lo dudo. Pero aquí dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Piense usted que ese dato científico tiene 2700 años de haber sido escrito aquí. ¿Será un libro singular y especial y asombroso? Pero eso no es todo. Miren lo que dice ahora en un libro más antiguo que Isaías, en el libro de Job, capítulo 26. Este es el libro más antiguo en la Biblia. Se calcula, se estima que se escribió 1800 años antes de Cristo. Así que estamos a 2000 años, agréguele 1800 más. Esto
está escrito hace 3800 años que Dios le dijo a Job: ¿qué sabes tú si tú no sabes que yo extiendo el norte sobre vacío y que cuelgo la tierra sobre qué? Hoy en día a la nada esa le llamamos gravedad. Redonda y está colgada ahí la tierra y nada la sostiene. Ustedes saben lo que creían por años las civilizaciones. Bueno, los hindúes decían que la tierra estaba sobre el lomo de un inmenso elefante que aguantaba la tierra. Otros decían que Atlas era quien sostenía la tierra. Otros decían que la tierra era plana y que tenía 4 postes un poste en cada esquina que la sostenía. Dios dice que Él colgó la tierra sobre nada. Pero lo más interesante es la primera parte. Si usted pudiera agarrar un telescopio y usted decir: déjame mirar lo que hay al norte del polo norte. Hay como una zona vacía, que no hay una estrella. Es como si hubiera un vacío al norte mismo del polo norte. Y qué interesante que aquí dice que Dios extiende el norte ¿sobre qué? Sobre vacío. Y que cuelga la tierra sobre nada. Miren lo que dice, le doy 3 más. Jeremías capítulo 33. Los hombres a través de la historia siempre han contado cuántas estrellas hay en el cielo. ¿Qué hacen? Esperan un día lindo como hoy, que no hay una nube, y dicen: hoy voy a contar las estrellas. ¿Cuántas hay? 1434. Otro por allá buscó otra noche estrellada y dijo: no, te equivocaste. Hay 1609. Otros salen: ustedes están mal, contaron mal. Hay 1014. Y los hombres nunca en la historia, los científicos, se han puesto de acuerdo cuántas estrellas habían en el firmamento. ¿Por qué? Porque lo cierto es que las estrellas son innumerables. El libro de Jeremías fue escrito casi 600 años después de Jesucristo. Y aquí dice, el Señor le dijo a Jeremías: dile a mi pueblo que así como no puede ser contado el ejército del cielo. Los traductores que tradujeron al castellano tomaron el idioma hebreo o el latín y tradujeron el ejército del cielo. Pero lo cierto es que Dios le llama a las estrellas las huestes celestiales, las huestes celestiales. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué le dice Dios a su pueblo a través del profeta? Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Dios revela aquí que las estrellas, esto está escrito 600 años antes de Cristo, 2600 años atrás, que las estrellas son incontables. Le doy otro. Todos sabemos lo que es, cómo es que se forma la lluvia. Hoy que la ciencia ha descubierto que lo primero que ocurre es que el sol, que el calor que hace, el calor causa, ¿verdad? Que el agua se evapore. El agua que está sobre la tierra, hay evaporación de los ríos, de todas las fuentes fluviales, hay evaporación, ¿verdad? El peso liviano del agua echa vapor, sube, y cuando llega a la zona más fría, la evaporación se convierte en ¿qué? La evaporación pues se condensa, se pone firme, y de evaporación el agua pasa a condensación, y cuando la nube se carga demasiado y pesa demasiado, viene la precipitación. Ese es el ciclo hidrológico: evaporación, condensación, precipitación. Una y otra y otra y otra vez. Dios nos reveló hace miles de años el ciclo hidrológico, cuando no habían astrónomos ni habían aparatos para poder descifrar semejante concepto. Miren lo que dice Job capítulo 36. Dice que Dios atrae, ¿qué cosa? Que Dios atrae
¿Eh? Dios atrae, ¿qué cosa? Las gotas del agua y las convierte en ¿qué? En vapor. El vapor sube, versículo 28, dice que el vapor sube y ahí se cargan las nubes, se condensan y luego viene la lluvia y gotea en abundancia sobre los hombres. El ciclo, claro, con un idioma más sencillo, un idioma de hace 3000 y pico de años. No es evaporación ni condensación, esos son palabritas, ¿verdad?, que la ciencia nos ha enseñado para referirse a este ciclo hidrológico. Y por último, a través de la historia, los hombres pensaban que las enfermedades radicaban en la sangre de los animales y de los seres humanos. Ustedes saben a cuántas personas las han cortado para que les saliera la sangre y para que se les fuera la enfermedad. No hay que irse muy lejos. No hay que ir muy lejos para oír de que no, a ese hay que cortarlo para que desangre un poco y se le vaya un poco de enfermedad. Tremendo error. ¿Ustedes saben cuántos animales y personas han muerto desangrados? Entre ellos se cree que George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, se enfermó y dijeron hay que cortarlo para que se desangre. Miren lo que dice el Señor en Levítico capítulo 17. Dios revela que la vida de la carne, la sangre, no es la fuente de enfermedades. La sangre es la fuente de vida para todo. La sangre es la que lleva todos los alimentos, ¿verdad? Toda la vida al resto, a los órganos, a la piel, a todo. Y aquí el Señor, esa verdad, la escribió Moisés en el libro de Levítico, escrito 1500 años antes de Cristo, que la vida de la carne, ¿dónde está? Está en la sangre. Y dicho sea de paso, ¿por qué en la Biblia dice que a los animales no se debían de comer con la sangre? Porque sabemos que la sangre es lo primero que se pudre cuando un animal o una persona mueren, que la sangre se pudre y que contamina, que pudre el resto de la carne y que por lo tanto había que desangrar a los animales que sacrificaban antes de comérselo, y que si encontraban un animal en el camino que se había muerto, que no se lo comieran. No se sabía cuánto tiempo había estado muerto y estaba ya pudrido, porque la sangre es lo primero que se pudre. La vida de la carne en la sangre está. Déjeme darle unos que no le voy a enseñar los pasajes. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 16. Habla de que en las profundidades del mar hay abismos y que hay cimas. Abismos y cimas. Habla segunda de Samuel 22, 16, los abismos del mar y los cimientos del mundo. Hoy en día sabemos, porque han investigado, han enviado sus equipos de sonar, de sonido, para poder hacer un sondeo de las profundidades del mar, que en el mar hay más montañas que en la tierra, que hay inmensas montañas, que el mar está lleno de valles y de cimas. Eso está escrito en segunda de Samuel capítulo 22 versículo 16. Y en Génesis capítulo 7 versículo 11 habla de que se abrieron las fuentes del abismo. Y hoy en día sabemos que todavía en el fondo del mar hay manantiales. Los volcanes, el calor del centro de la tierra está empujando el agua que salga por las grietas, y en el mar en este momento hay millones de galones que todos los días salen de agua potable. Y habla Génesis 7:11 de las fuentes del abismo. Y en Salmos capítulo 8 versículo 8 habla de los senderos del mar, de que Dios, los senderos del mar, Salmos 8:8. Y la palabra sendero, que en castellano se tradujo senderos, cuando usted busca la palabra en el idioma hebreo, es sendas específicas, caminos específicos. Sabemos que en el mar, ¿a usted le parece que el mar todo es lo mismo? Pero hay vías,
Hay corrientes de agua que van de un continente a otro y son las sendas que hay en el mar. Dios reveló eso en el Salmo capítulo 8, versículo 8. Y si quieren más detalle, yo les sugiero que se lean parte, si no todo, un librito escrito hace muchos años de un doctor cristiano que se llama Ninguna enfermedad, None of These Diseases, traducido al español, Ninguna enfermedad. Y este doctor, el doctor Macmillan, agarró todas las leyes de higiene, de salubridad, de dieta en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Moisés para que Moisés se las diera al pueblo de Israel, que eran todas para proteger a un pueblo de enfermedades durante todos los años que se pasaron en el desierto. Dios les dijo, ustedes hagan esto y observen todas estas reglas de aislamiento, de separación, de no tocar los muertos, de que si hay alguien que tiene una enfermedad, si hay alguien que tiene flujo de sangre que no entra al campamento, si alguien va a hacer sus necesidades, todo soldado tenía que tener una pala para enterrar sus desperdicios, que no lo podían dejar simplemente a flor de tierra. La cantidad de información que el doctor Macmillan da en ese libro, en inglés o en español, les va a edificar mucho porque nos prueba de que la Biblia es un libro especial, sobrenatural. Y por último, mi quinta razón por la cual la Biblia es un libro sobrenatural es por la certeza profética. ¿Cuán certera es la Biblia? El 25% de la información bíblica es profecía. ¿Qué cosa es profecía? Predecir eventos antes que ocurran. Profecía es predecir los eventos del futuro desde el pasado. La certeza profética de la Biblia es asombrosa. Asombrosa. Para comenzar, la historia de Israel toda fue profetizada y se ha cumplido al pie de la letra. Israel, la nación que empezó con Abraham, Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser poderosa en la tierra. Voy a hacerla numerosa, los descendientes tuyos. Y así pasó. En Génesis 49, Dios le dijo a Jacob, dile a tus hijos que los reyes que van a venir a Israel, todos van a venir a través de uno de tus 12 hijos. Que todos los reyes de Israel van a venir a través de la tribu de Judá. Judá, uno de los 12 hijos. ¿Y quiénes fueron los reyes de Israel? Los descendientes de Judá. Entre ellos, dicho sea de paso, nada menos que el león de la tribu de Judá, que es nada menos que el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Génesis 15, Dios le dijo a Abraham, esta tierra que tú estás pisando, esta es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia, la tierra de Canaán, la tierra de la conocida. Los romanos le cambiaron el nombre y le pusieron la tierra de la Palestina. Fueron los romanos que odiaban a los judíos y dijeron, esta no va a ser la tierra de Israel, esta es la tierra de Palestina, Palestina en latín, porque se parecía a los filisteos. Pero los filisteos fueron dominados y conquistados nada menos que por el rey David. Israel viviría en Egipto 400 años. Usted lo puede leer en Génesis 15, 13. Que primero, antes de ocupar la tierra, vivirían como exiliados en Egipto 400 años y que posteriormente Dios los sacaría y saldrían los descendientes de Abraham de Egipto a vivir en la tierra que Dios les prometió. Y en efecto, 400 años vivieron en Egipto. Dios les mandó al capitán de ellos, a Moisés, los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, se las dio, allí entraron, la tierra que precisamente Dios le había prometido a Abraham. En Primera de Reyes 11:31, Dios le dijo al profeta, dile que la nación va a sufrir una guerra civil, producto del pecado de Salomón. La guerra civil ya no van a ser una nación unida, va a haber
una ruptura en Israel. Y sabemos que Israel se rompió y hubo tremenda guerra civil y hermanos peleó contra hermanos y se mataron. Predicho por el Señor. En Jeremías 25, versículo 11, Dios le dijo a Jeremías: dile al pueblo que la nación será conquistada y llevada al exilio, primero por los asirios y luego por los babilonios, los caldeos. Así pasó. En Isaías capítulo 53, Dios le dijo a Isaías: dile a mi pueblo que ellos, de aquí a muchos años, el Mesías va a venir y lo van a rechazar. ¿No es eso lo que pasó, mis queridos hermanos? Que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Le rechazaron. Escrito 700 años antes de que Juan escribiera esas palabras. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 25 y 64, Dios le dijo: por la desobediencia de ustedes y el día que ustedes rechacen al Mesías, los judíos serán dispersos y perseguidos por el mundo entero. No pasaron unos añitos después de la muerte y resurrección de Jesucristo que los judíos fueron dispersos por el mundo entero por parte de los romanos. Y que desde entonces, desde el año 70 después de Cristo, hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos eran errantes sin tener su propia tierra, su propia nación. Eran errantes por el mundo. Hay y han habido judíos en todas las naciones de la tierra. Estoy loco por encontrarme un judío chino. A ver cómo luce un judío chino. Pero hay judíos en Sudán, en África, en España ni se diga. De allí los reyes españoles acabaron con ellos y los expulsaron. Ya ustedes saben lo que le pasó a los pobres descendientes de Israel en Polonia. Hitler acabó con ellos. Toda la exterminación para todos los judíos en Europa. Han sido perseguidos en todas partes del mundo, tal y como Dios lo predijo. Motivo de eso, los hebreos, dijo el Señor en Levítico 26, que a pesar de eso mantendrían su identidad. Nunca ha habido un pueblo en la historia del mundo que durante miles de años no hayan tenido pueblo, ni hayan tenido su nación, ni su identidad nacional, que todavía retengan su identidad nacional. Nada más que los judíos. Han regresado, han vuelto a Israel, han aprendido a hablar hebreos o lo hablaban ya. Todas sus costumbres son primero y principalmente judíos, tal y como Dios lo predijo en Levítico 26, que mantendrían su identidad. Que sus enemigos, cuando fueran expulsados ellos, ocuparían su tierra. Fueron los enemigos de Israel los que ocuparon la tierra prometida. En Lucas 19 dice que Jerusalén sería destruida. Efectivamente, unos años, varias décadas después de Jesucristo morir, Jerusalén fue destruida. Jeremías 31-35, la nación, a pesar de su persecución, perduraría. Y la nación ha perdurado y siguen siendo ahora la nación de Israel. En Ezequiel 36, y con esto termino, versículos 24 y 30, que la nación, después de muchos años de estar regados por el mundo entero, Dios iba a hacer que regresaran a su tierra, al país de ellos, y que la tierra, dice Ezequiel 36:30, volvería a florecer. La única nación en el mundo que con tan poquitos años de historia es agriculturalmente autosuficiente. No solamente autosuficiente, produce todo lo que consume, sino que tienen para exportar. Es la nación de Israel. Son la nación cabeza del mundo en sistemas de regadío artificial. Hay que ir a Israel para ver los mangos, los aguacates, los limones,
No hablemos de los higos y de las aceitunas. No, hablemos de las cosas que son de aquí, de los países tropicales. Mangos de todos los tamaños. Todas las frutas habidas y por haber se cultivan en el desierto. Porque Dios dijo que la tierra florecería y que Israel sería un día la cabeza del mundo. Y está en camino a hacerlo. Eso, la gloria no es para Israel, la gloria es para Dios, que lo que Dios dice que va a pasar, pasa al pie de la letra. Yo confío en la Biblia, yo le apuesto a la Biblia. Mi destino está en las manos de lo que la Biblia dice. Mi destino eterno está en las manos de lo que la Biblia dice. Hay quien dice, ustedes están locos. Yo tengo amigos que dicen, tú estás loco. Tú estás loco. A ti alguna sustancia química te hizo daño. La única sustancia que me ha hecho bien a mí es el Espíritu Santo. ¿Oyeron? Y la Biblia dice que como ella es veraz, verídica, certera, que tú y yo podemos apostarle a nuestro futuro eterno y ponerlo en las manos de Jesucristo. Pero tú tienes que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos ver, pero Dios dice que el que no ve y cree, Dios le va a dar tremenda recompensa. Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y como yo lo hice a los 20 años de edad, y yo sé lo que pasó, y nadie me puede quitar lo que Dios hizo en mi vida, cómo Dios me transformó. Y cómo la canción que hoy cantamos describe mi vida, mi pasado y mi presente. Yo quiero que también describa la tuya. Y que si tú no lo has hecho ya, tú le abras tu corazón al Señor y tú le digas a Dios, Dios, yo no lo entiendo todo, pero yo creo en ti. Primero. Y no solamente creo en ti, creo en tu Hijo. Porque Jesucristo dijo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Dice Juan 14. Crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera eso cierto, yo se los diría. Y yo vine, pero me voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, un día volveré otra vez y los tomaré. Si ustedes creen en mí, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo soy el buen pastor. Y yo soy el pan de vida. Y yo soy el agua de la roca donde todo aquel que beba tendrá su sed saciada para siempre. Ese es Jesucristo. Y como yo creo en la Biblia, yo le apuesto a lo que la Biblia dice, que eso es verdad. Ay, y si te equivocaste, no perdí nada. Si no fuera cierto el cristianismo, la vida que yo he vivido es muchísimo mejor que la que hubiera vivido sin Cristo. Pero la razón que hay fruto es porque no es mentira, no es una fantasía, es una realidad que cuando Cristo entra en tu vida, Él cambia tu vida y pone su mano sobre ti y te bendice. Pero tú tienes que creer. Eso es lo que significa apostarle al Señor. Que tú digas, Señor, me voy contigo. Yo pongo mi fe en ti. No apostar como se apuesta aquí en los Mikosuki, por favor. No hagan eso. Esas apuestas no sirven. El dinero ganado al azar no es bueno. Pero decir, Señor, yo creo tu palabra. Y la Biblia dice que el que pone su fe en lo que la palabra de Dios dice, va a tener las recompensas que la palabra de Dios promete. Y yo quiero que tú las tengas. Mi único deseo es que tú conozcas a Jesucristo como lo conocí yo. Cuando estaba perdido no estaba pensando en Él. Y en ese momento Él interceptó mi vida como ha interceptado la tuya hoy, esta mañana. Esto no es casualidad. Que tú oigas todo esto. Es para que tú digas, ¿verdad que sí? Si yo creo en Dios, ¿qué tengo que hacer? Creer en su Hijo. Señor, yo creo en tu Hijo. Jesucristo, sálvame, dame vida eterna. Todo aquel que lo haga de corazón. Miren lo que dice la Biblia. Que todos los que en Él creyeren,
Lo dice Hechos 10:43. Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué te parece? ¿Quieres el perdón de tus pecados? Tienes que ser lavado con la sangre de Jesús. Ven a Él y Jesús dice, ven acá que te voy a limpiar. Y te limpia con su sangre preciosa. Preciosa la sangre del Señor que fue derramada por ti y por mí. Así que esta mañana vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias. Señor, creemos en ti. Dios, creemos que tú existes, que tú eres el Dios invisible, único. Creemos en un solo Dios y en un solo mediador entre Dios y los hombres. Creemos en tu Hijo, Señor. Tu Hijo es quien nos ha revelado la verdad tuya. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo vino al mundo y nos reveló al Padre para que pudiéramos conocer al Padre a través del Hijo. Y mi amigo, mi amiga, Jesucristo es la revelación de Dios para ti y para mí. Dios habló muchas veces de muchas maneras en el pasado a los hombres a través de los profetas. Pero en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús. Y tú esta mañana, si quieres tener vida eterna, dile a Jesús, Jesús, yo creo en Dios, pero también creo en ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí hace 2000 años, que te enterraron, pero que resucitaste y dejaste la tumba vacía. Y entre paréntesis, el que vaya a Israel puede pararse delante de la piedra aquella que tiene un hueco donde cabe una persona enterrada al lado de un jardín y puede presenciar ese lugar descrito en la Biblia como el sitio cerca de donde lo crucificaron, donde fue enterrado. Ese hueco, esa hendidura en la roca quedó vacía, el cadáver no apareció. ¿Por qué? Porque no había cadáver si después de 3 días resucitó Jesús de los muertos. Y te da vida eterna a ti, como me la ha dado a mí, como se le ha dado a muchos. Jesús dijo, si tú crees en mi palabra, si tú le crees a mi palabra, yo voy a hacer milagros. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que recibirlo ahora. Y dile, Jesús, he creído en Dios, pero ahora le añado a eso que creo en ti. Te recibo a ti. Creo que moriste y resucitaste por mí. Te recibo. Alguien lo puede hacer esta mañana, en este momento. No tiene que decírmelo a mí. Ahí en su corazón, dígaselo a Dios. Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Y yo creo que moriste por mí. Te pido que me des vida eterna en este momento. Sálvame. Dame vida eterna. Si lo haces de corazón, Jesucristo hoy te da vida eterna. Lo hizo conmigo. Lo ha hecho con muchos que yo conozco. Lo puede hacer contigo también. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría. Señor, hoy nos quedamos con la boca abierta ante tu palabra. Es un libro asombroso, poderoso, sobrenatural. No nos queda otro remedio que decir, no solamente creo en Dios, no solamente creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que creo, que confío en todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Señor, hoy levantamos el nombre de Jesús y levantamos tu palabra y te damos gracias por ella, que no nos dejaste aquí a ciegas. Señor, tú has sido lámpara. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Y Señor, no importa quién nos critique, no importa cuán educados aparenten ser, solamente el necio es el que ha dicho en su corazón que no hay Dios. Señor, no vamos a escuchar las voces que no debemos de escuchar. Vamos a escuchar la voz de tu palabra. Que confiemos en ti, que confiemos en tu palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo?
Y mis hermanos, este mensaje es para edificarlos a ustedes. Es para afirmar su fe, para afincar su fe. Pero es también, mis hermanos, como un recordatorio que cada uno de nosotros necesita leer y prepararse para poder presentar con mansedumbre, con respeto, presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué tú crees? Yo creo por las siguientes razones. Mi oración es que tú también te prepares más de lo que ya estás para poder presentar razones por la esperanza que hay en ti. Tenemos razones por qué creer en Dios, en Jesucristo, en la Biblia. Y Padre, hoy nos quedamos conectados contigo. Te damos gracias por cada persona aquí. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, su familia. El año 2022 nos quedamos en tus manos. Cuídanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Señor, hoy te decimos, como esas tres citas en el Nuevo Testamento. Señor, enséñanos a orar. Número 1. Número 2, Señor, aumentanos la fe. Y número 3, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Te las pedimos las tres, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Un aplauso al Señor. Mis hermanos, agradecidos por haber estado aquí. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su palabra. No dejen de buscar los sitiales que hemos hablado, los libros. Que Dios les bendiga. Nos vemos los que puedan en esta semana. Muy buenos días.